nuestro profesor Jesús Jiménez, ¿verdad? Que hace una gran labor con nosotros. También les comparto que, como dijo el profesor, le pasé un link de seguimiento de bienestar institucional y el profesor Jesús Jiménez más tarde va a estar compartiendo también un link para que también se inscriban en él. ¿Por qué de pronto insistimos en esto? Porque estos seguimientos, la idea es poder tener, ¿verdad?, ese registro y llevar control de los asistentes a todas estas diferentes actividades que se están planeando desde los diferentes programas, porque esto es abierto para todos nuestros programas que tienen necesidad de hacer estas pruebas. De verdad les agradezco su compañía en este espacio, la disposición del profesor Jesús Jiménez para estar con nosotros en el día de hoy. Les deseo muchos éxitos a todos para que estén registrándose y estemos en esta actividad. Profe, adelante, muchas gracias a todos. Gracias, Samuel. Muy buenos días para todos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Inicialmente, pues darles las gracias por sacar el tiempo para participar en este taller, este primer encuentro de razonamiento cuantitativo. Es una estrategia que pues estamos trabajando desde el programa de virtualidad con ayuda obviamente de bienestar. Entonces estamos muy agradecidos que pues sabemos que algunos tal vez están en horario laboral, otros pues madrugaron para participar en este taller. Entonces espero que pues este espacio sea muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Pues el objetivo, la finalidad del mismo es apoyarlos en este proceso en su desarrollo de sus pruebas, tanto Saber Pro como las Saber TIT. Entonces vamos a dar unos pequeños tips, vamos a dar algunas recomendaciones e igualmente analizar algunas situaciones a mira de que podamos discutir cuál sería, digamos, el análisis, las conclusiones y todo el procedimiento para establecer esa respuesta correcta. Entonces me alegra que estén aquí. Igualmente les comparto unos links, unos enlaces para que se puedan inscribir. Hay un enlace de inscripción de bienestar y hay otro enlace de inscripción que estamos manejando desde virtualidad. Entonces, para que por favor diligencien los dos enlaces para que pues quede el registro de su asistencia en este espacio. Entonces, para que lo tengamos muy, pero muy presente. Me van a regalar un minuto para pues compartir pantalla y transmitirles toda la información. Vale, listo, muy amable. Voy a compartir por aquí pantalla. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden pues comentar, pueden levantar la mano y con mucho gusto pues la atenderemos. Entonces me confirman, porfa, cuando puedan ver la pantalla compartida. Ya se está observando, profe. Vale, Samuel, muy amable. Bueno, muchachos, como les comento, por aquí tengo una breve presentación. Vamos a hablar un poco de, en este caso, de la competencia genérica de razonamiento cuantitativo, teniendo presente que es uno de los módulos de competencias genéricas que evalúa el Estado, ya sea en su prueba Saber Pro o en su prueba Saber TIT, porque pues sé que algunos de ustedes van a realizar la prueba TIT. En este caso, pues esa primera parte, como para darles un poco de la estructura del examen, ¿cierto? Esa primera parte pues está conformada de módulos genéricos, donde hablamos de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Estos espacios que estamos destinando es para enfocarlos o reforzar esos módulos genéricos. En ese orden de ideas vamos a trabajar el día de hoy con razonamiento cuantitativo. Bienestar les estará compartiendo más adelante los espacios en los que pues serán los encuentros de lectura crítica, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. A su vez hay una parte que es un cuestionario socioeconómico, eso es algo que el IFES les evalúa a cada uno de ustedes. Eso ya son preguntas personales sobre su situación actual económica, si labora, cuáles son sus ingresos. Esos son unos datos estadísticos que ellos pues recopilan para ciertos estudios. Y esa segunda parte ya es de su competencia específica, ¿vale? De su quehacer profesional. Entonces nosotros nos enfocamos en las competencias genéricas, que es donde realmente identificamos que están esas falencias. Pero antes de pronto analizar las preguntas
o las situaciones de razonamiento cuantitativo, lo primero es entender qué es el razonamiento cuantitativo, ¿cierto? En este caso, el IFES lo define como ese conjunto de elementos matemáticos que van relacionados ya sea a todos esos conocimientos o aplicaciones, bueno, me van a disculpar aquí para ir aceptando acá a los compañeros, en donde pues nos permite a nosotros como ciudadanos, si se dan cuenta, no habla de un quehacer profesional, no habla de usted como futuro psicólogo o como futuro licenciado, como futuro ingeniero, como futura administración de empresas, sino que habla como un ciudadano que pues participa en un contexto local, nacional, social, cultural, pueda pues tomar una participación activa, pueda interpretar, comprender toda esa información matemática que se transmite o que diariamente se comparte en una situación, ¿cierto? Entonces es una competencia enfocada a esa participación activa, a que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión, pueda entender una información y pueda establecer conclusiones y sobre todo comprender e interpretar dicha información. Entonces, si se dan cuenta, miren que no va relacionado a que usted como futuro ingeniero, como futuro licenciado, como futuro psicólogo, sino que ya lo engloba o lo cobija a algo de un ciudadano, a esa participación ciudadana. He ahí, me regreso aquí un poquito para hablar un poco de los módulos genéricos y específicos. Ya el específico sí se enfoca a cada uno de sus quehaceres profesionales, ¿cierto? Ya no es lo mismo las competencias o las habilidades específicas que debe tener un ingeniero industrial, al que debe tener un ingeniero de sistemas, al que debe tener un licenciado, o al que debe tener un psicólogo, o un administrador de empresas, o un contador, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos ese contexto bastante claro. A su vez, ¿qué competencias evalúa el IFES? ¿Cierto? Desde razonamiento cuantitativo, ¿cierto? Se habla primero de la interpretación y representación. En este caso es la manera en la que nosotros podemos entender, comprender, trabajar con datos, ya datos cuantitativos o objetos matemáticos, en este caso gráficas, diagramas, bosquejos, ¿cierto? Que yo pueda entender, por ejemplo, una torta, un diagrama de torta, pueda entender un diagrama de barra, pueda entender unos datos estadísticos, como por ejemplo líneas de tendencia. Entonces, es como yo puedo interpretar esa información y cómo puedo yo transformarla e interpretarla y establecer conclusiones con respecto a esa información. A su vez, o una segunda competencia es la formulación y ejecución, que en este caso es cómo yo puedo analizar un problema y puedo pues formularlo matemáticamente. Recordemos que las matemáticas nos permiten a nosotros establecer modelos, funciones, que permiten caracterizar, ¿cierto? Ya sean tendencias, comportamientos, una información de interés que usted esté trabajando, ¿cierto? Entonces lo ideal es que usted pueda formular matemáticamente una situación y pueda, pues, bajo ese modelo matemático, ejecutar toda la información respectiva a esa situación, pueda, pues, yo modelarlo, es decir, pueda yo obtener unos resultados y pueda, en este caso, pues, validar esos resultados. Y el último es la argumentación. En este caso va enfocado a yo poder justificar o dar razón de las afirmaciones o de esas situaciones en donde se plantea, pues valga ahí un poquito la redundancia, una situación y se elaboran pues unas diferentes conclusiones y que usted sea capaz de seleccionar pues cuáles o interpretar cuál de esos argumentos o conclusiones es la más asertiva para esa situación planteada, ¿cierto? Entonces se habla de validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar soluciones a problemas, ¿cierto? Entonces es cuando, por ejemplo, tenemos una situación, hay tres actores, hay una situación y cada actor da una respuesta o una interpretación, ¿cierto? Entonces lo ideal es que usted pueda identificar cuál de esos actores, pues, menciona o es asertivo en esa respuesta bajo esa situación, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, son unas competencias muy interesantes. Déjenme por aquí aceptar al que se acaba de conectar. Igualmente les sigo compartiendo los enlaces para que se inscriba, tanto el de bienestar como el de virtualidad. Y obviamente, pues ya con esto evaluamos un poquito los contenidos, o hablamos de los contenidos, que en este caso son la parte estadística, interpretación de datos, promedios, tendencias, muestra, población, la parte geométrica. Entonces, cuando hablamos de figuras geométricas, hablamos de, déjenme seguir por aquí aceptando compañeros.
¿cierto? También hablamos de sistemas de coordenadas cartesianas, que yo me puedo ubicar en ese plano, ya sea bidimensional o tridimensional. Y a su vez, puede hablar del álgebra y cálculo, es decir, yo establecer por medio de funciones o modelos algebraicos propiedades básicas, comportamiento de variables como presión, temperaturas, costos, ingresos, egresos, que sé que pues muchos de ustedes trabajan o han trabajado en su formación. Igualmente expresar razones de cambio. Esas razones de cambio nosotros sabemos que las podemos mencionar por medio de derivadas. Entonces, cuando podemos hablar, por ejemplo, de tasas de interés, razones de cambio, por ejemplo, de velocidad, aceleración, procesos de optimización. Entonces, es cuando nosotros, no es que debamos ser unos expertos en aplicar derivadas, en conocer las tablas derivadas, o que seamos unos expertos calculando desviaciones estándar, promedios o líneas de tendencia, o seamos expertos en conocer todas las figuras geométricas y yo pueda calcular el volumen, el área, no, sino que yo pueda interpretar esa situación y obviamente plantear una respuesta correcta. Pueda yo conocer los modelos básicos y basado en esos modelos básicos, pues establecer una conclusión con respecto a esa situación planteada. Entonces, es como para que tengamos muy presente todas esas competencias y habilidades que el IFES nos evalúa y nos pues, quiere que usted como un ciudadano pues la domine y la pueda aplicar en todas esas situaciones sociales, culturales, personales, laborales en las que usted pues se pueda encontrar. Entonces vamos a la acción, vamos a comenzar pues a analizar algunos tipos de preguntas. Lo ideal es que podamos en este caso establecer diversos puntos de vista y que a su vez podamos identificar qué tipo de pregunta es, si es una pregunta de argumentación, si es una pregunta de formulación, ¿cierto? Mírate que pues podamos interpretar o conocer, no interpretar, sino conocer el tipo de estructura. Es decir, el IFES cómo nos muestra una pregunta de tipo argumentación, cómo nos muestra una pregunta de tipo formulación. Entonces, es una actividad muy interesante y para ellos vamos a analizar los siguientes datos. De todas maneras, yo me voy a ir regresando porque sé que obviamente uno debe ir a la información planteada para recordar a ciertas cositas e ir obviamente analizando cada pregunta y establecer unas respuestas. Entonces, aquí nos dice, vamos a responder la pregunta del 1 al 5 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, nos dice, la tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5, ¿cierto? Entonces vemos unos rangos de magnitudes, vemos pues ese periodo del 2001 al 2010 y vemos el total de sismos, total de magnitud. Vamos a darles un minutico para que puedan leer nuevamente la información, puedan extraer algunas ideas y obviamente vamos a ir pasando en ese orden de ideas a cada una de las preguntas formuladas para establecer la respuesta, bueno, el análisis de esa pregunta y obviamente la respuesta. Entonces, un minutico para que podamos leer la información. Listo, muchachos. Entonces voy a pasar a la primera pregunta. Vamos a leer, la voy a leer, les voy a dar un tiempo porque también quiero que no solamente esté yo aquí hablando y que ustedes solamente estén escuchando, sino que también ustedes puedan participar. Entonces les daré un espacio para que cada uno pueda establecer una conclusión y mencionar cuál es la respuesta correcta y cuál es la competencia que el IFE nos está evaluando acá, porque también es importante que podamos conocer cuál es esa competencia. Entonces nos dice, un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos,
menor magnitud de estos. De a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos, ¿vale? Entonces, un minutico para que podamos establecer unas conclusiones, podamos definir o conocer cuál sería la respuesta y obviamente el tipo de competencia que creemos en la que el IFE nos está evaluando con esta primera pregunta. Entonces, un minutico, por favor, para responder esta pregunta. Listo, muchachos. Entonces me gustaría escuchar 2 o 3 intervenciones de cuál creen ustedes que es la respuesta, el por qué creen ustedes que es la respuesta y obviamente cuál creen ustedes, perdón, que es la competencia que el IFES nos está mostrando en esta primera pregunta. Entonces me gustaría escucharlos, por favor. ¿Algún voluntario? Aló, aló, ¿hay alguien ahí? ¿O me va a tocar escoger entonces a dedo quién va a querer participar? Ajá, muchachos, lo ideal de estos espacios es que podamos todos participar, que podamos, pues, obviamente, opinar, podamos tener muy claro toda la información. Entonces, los escucho, muchachos. Imagínense, tenemos 32 compañeros aquí y obviamente lo ideal es que todos puedan participar. Entonces, por favor, los escucho. Aló, aló, aló. ¿Alguien me escucha? Muchachos, hay 32 en este espacio. Profe, sí se escucha fuerte y claro. Vale, gracias, Samuel. Muchachos, ¿alguien desea participar? Bueno, entonces, como nadie desea participar, entonces vamos a llamar a alguien aquí aleatoriamente. Entonces, vamos a ver. Por aquí veo a Carlos Torres. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Carlos. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Carlos. Cuénteme, Carlos, ¿cuál cree usted que es la respuesta? ¿Por qué cree que es esa respuesta? ¿Y cuál cree usted que es la competencia que el IFE nos está evaluando en esta pregunta? Profe, yo en estos momentos estoy conectado, pero no tengo pues visual pues lo que nos está compartiendo en pantalla, debido a que me encuentro pues en horario laboral. Pero estoy solamente escuchando los temas, profe. Vale, perfecto. ¿Alguien más, muchachos, o es que todos están en horario laboral? Daniel, que veo que por ahí encendió su micrófono. Cuéntenos, Daniel. Profe, para mí es la B. Usted dice que es la B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué cree usted? Profe, para mí es la B porque si podemos visualizar la tabla, a mayor magnitud de 5 a 5.9, de 6 a 6.9, iba disminuyendo la cantidad de sismos que se iban presentando durante los años. Por ejemplo, 5 a 5.9, si lo podemos visualizar, siempre iban disminuyendo cada año. Muy bien. ¿Y cuál cree usted que es la competencia que el IFE nos está evaluando en esta pregunta? Razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Vale, muy bien. ¿Alguien más están de acuerdo con la respuesta que está estableciendo el compañero o alguien tiene otra respuesta diferente? Bueno, para no demorarnos mucho, entonces el compañero tiene razón, la respuesta es la B.
a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Eso es totalmente cierto, dado que esta es una competencia, o el IFE lo que nos está mostrando aquí es una competencia de interpretación y representación. Es decir, basado en una información tabulada, ¿cierto? Gráfica, bosquejo, cualquier tipo de información que usted pueda visualizar, ¿cierto? Yo puedo interpretar, argumentar y obviamente validar una información. En este caso, pues, valido la información que está estableciendo el sismólogo. Y es correcto esa respuesta. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Muy bien. Vamos con la segunda, que nos dice lo siguiente. A partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6,0 grados. ¿Qué suceda lo que esta persona predice? Es, dos puntos. A, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde el 2007. B, poco probable, porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. C, incierto, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos del futuro. D, seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6.0 y 6.9, 21 de magnitud entre 7 y 7.9 y uno de magnitud superior a 8. Entonces me gustaría escucharlos un minutico para que otra vez leamos la información. Si necesitan que me regrese a la tabla, con mucho gusto me pueden decir y obviamente me regreso para que podamos nuevamente visualizar la información. Igualmente un minutico para leer. Por favor, profe, la tabla anterior. Vale, voy a regresarme a la tabla para que puedan visualizar un poco la información y ahora regresamos a la pregunta. Profe, usted puede ampliar la tabla, es que casi no se ve bien. No la logran ver bien. El problema es que como estoy aquí en pantalla compartida, vamos a ver si colocándole zoom aquí la pueden ver mejor. Ahí ya pueden ver mejor la tabla. Vamos a ver. Vale, inclusive les voy nuevamente a leer la pregunta, como para que tengamos ahí la información con respecto a la tabla. A partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Que suceda lo que esta persona predice es A, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde el 2007. B, poco probable, porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2010 será mayor que 173. C, incierto, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos del futuro. D, seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6 y 6.9, 21 de magnitud entre 7 y 7.9 y uno de magnitud superior a 8. Listo, voy a regresarme nuevamente a la pregunta. Es esta que está aquí, vamos a colocarlo aquí grande. Entonces me gustaría escuchar, así sea una intervención, porque hoy están bastante participativos. Así sea alguno de ustedes que me mencione cuál cree que es la respuesta correcta y cuál cree que es la competencia que el IFE nos está evaluando en esta pregunta. Entonces me gustaría escucharlos, por favor.
Déjenme por aquí que voy a aceptar, creo que alguien por aquí se conectó, vamos a aceptarlo. Y bueno, los escucho muchachos, o nuevamente me va a tocar llamar a dedo. Profe, Dígame. bueno, para mí también me iría nuevamente por la B. ¿Usted se iría por la vez? Estaba con la duda entre la B y la D, pero verificando y sumando, digámoslo así, las dependencias del 2009 y 2010, la suma de eso siempre ha dado mayor a 173. Ha dado, qué pena, No, tranquilo. precisamente 173, pero no podríamos establecerlo como fijo, porque en el 2008 varió. Entonces, para mí es la B. Para usted dice que la ve. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que alguien por aquí, no sé, levantó la mano o escribió por aquí en el chat. Vamos a ver. Ah, bueno, es Samuel que nos está compartiendo el enlace. ¿Alguien más, muchachos? ¿Están todos de acuerdo con que es la B o es la D o es la A? Ustedes tienen que tener presente cuál es la opción y obviamente una seguridad de por qué creen que es esa opción. Sí, profe, también comparto esa respuesta. La B. Dicen que es poco probable porque de acuerdo con la tendencia, el número de Siemens en 2011 será mayor que 173. Entonces, esta información nos vamos a apoyar bastante de la tabla. Perdón, me pasé la tablita está aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? A partir de los datos, una persona predice que en el 2011, si se dan cuenta, evaluó una tendencia, ¿cierto? Porque la tabla va del 2001 al 2010, en donde se presentarán, él afirma que con total seguridad 173 sismos de magnitud igual o superior a 6, ¿cierto? Eso pues uno lo que generalmente hace es evaluar estas tendencias, ¿cierto? Si es mayor a 6, lo que hago es sumar 121 más 15 más 1, 127 más 13 más 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún problema. Uno dice, no, estaría perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, si nosotros evaluamos o comenzamos a sumar estas tendencias, tenemos un sesgo. Y el mismo compañero en sus opciones de respuesta, él lo mencionaba. ¿Por qué? Porque entonces en este caso no es muy difícil pues predecir esas tendencias. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a la información, no al fenómeno, porque recuerden que el IFE lo que le interesa es a partir de una información usted que puede concluir. Entonces, si logramos evidenciar un poco las tendencias, nosotros nos damos cuenta que hay para ciertos rangos de magnitud, hay informaciones o hay datos muy atípicos. Cuando mencionamos información atípicos, son datos que están por fuera de un comportamiento normal. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, en el 2001 tenemos un valor de 122 sismos entre 6 y 6.9. El 2002 es 127, ahora pasó a ser 140. De 121 y 127 para ir a 140 es un dato que sale de ese rango de información. Cuando usted quiere evaluar una tendencia, usted generalmente la información mostrada debe estar muy cercana entre sí. Entonces ya nos damos cuenta que tenemos datos de 140, 121, miren que pasa de 142 a 121. Después nuevamente se dispara a 168. Y después estos datos lo que nos intentan mostrar es que se mantiene constante, es decir, que no va a cambiar, en teoría. Pero si evaluamos o tenemos presente esa tendencia, vemos que hay datos atípicos, es decir, están por fuera de esa supuesta tendencia. A su vez nos damos cuenta, por ejemplo, los sismos de 7 a 7.9 no son datos, o bueno, son datos que inicialmente no están muy dispersos. 15, 13, 14, 14, 10, 9, pero miren que después pasa 21, 21. Está muy por arriba de ese comportamiento o esa tendencia de datos. Por ejemplo, los sismos de 8 a 8.9 está bajo una tendencia. ¿Cierto? Vemos que es 1, 0, que es 1, 1, o sea, se mantiene. Para evaluar la tendencia a esa información. Entonces, si evidenciamos eso, y pues obviamente teniendo muy presente lo que nos menciona el compañero, la tendencia sería incierta, pues a partir de esa información es muy difícil pues predecir
o afirmar cómo se van a comportar esos sismos. En este caso la respuesta es la C. Como les mencioné, usted debe primero tener presente, no el fenómeno, porque muchas veces, y eso pues ha pasado, no, profe, que como son sismos, yo eso no lo puedo predecir. No, aquí no le está hablando del fenómeno, le está hablando de una información. Usted lo que hace es evaluar esa información y yo evidencio cómo están los datos entre sí. Entonces, al usted evidenciar datos atípicos que son reiterativos, ya se vuelve incierto predecir datos a futuro, porque yo no puedo saber si la información siguiente será un dato atípico o estará en esa tendencia, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería la C, incierto. Pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos del futuro. Eso es debido a los datos atípicos, especialmente en el rango de 6 a 6.9, porque en los otros rangos en el rango de 8 a 8.9 no hay datos atípicos. En el rango de 7 a 7.9 hay ciertos datos atípicos, que eso lo evidenciamos, están muy por fuera de esa tendencia. Y obviamente de 6 a 6.9 vemos que también hay datos que están también por afuera de esa tendencia. Ahora, ¿qué competencia nos evalúa el IFES? Obviamente la argumentación. ¿Saben esa información que puedo yo establecer, que puedo yo afirmar? Argumentación, ¿vale? Si nos damos cuenta, miren que hay una estructura o hay una forma en la que el IFES nos muestra esa información. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? Entonces nos dice aquí, A, total de sismos sobre meses del año. B, total de sismos por año sobre meses del año. C, total de sismos por año sobre días del año. D, total de sismos sobre su magnitud. Entonces, un minutico para leer esta pregunta y obviamente, así sea un voluntario, uno solo, que participe y nos diga cuál cree que es la respuesta, por qué, y obviamente el tipo de competencia que cree que el IFES nos evalúa en esta pregunta. Bueno, listo, muy bien. Alguien que por favor nos mencione cuál cree que es la respuesta y por qué. Bueno, no sé si es que alguien por aquí levantó la mano o escribió. Bueno, veo que por aquí Daniel levantó la mano. Claro que sí, Daniel, cuéntenos. Listo, para mí la respuesta ahí sería la total de sismos sobre meses del año, porque con eso podríamos calcular el promedio de sismos que pueden haber en un mes. Vale, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿y cuál cree usted que es la competencia que nos evalúa aquí el IFES? La verdad no tendría conocimiento, de pronto razonamiento cuántico. Vale, muy bien, claro que sí. Bueno, vamos a leer un poquito. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Bueno, es que los noto hoy bastante participativos. Bueno, en este caso, miremos el contexto de esa pregunta. Y esta es una pregunta donde nos evalúa una formulación, porque vamos a mostrar o vamos a desarrollar un modelo matemático. Cuando hablamos de modelo matemático son ecuaciones, son funciones, son términos, ¿cierto? Que nos permiten, pues, calcular una información. Entonces nos dice, ¿cuál de los siguientes cocientes, ¿cierto?, permite estimar la cantidad de sismos mensuales? El compañero decía el total de sismos sobre meses del año. Ahora, miren la pregunta, lo que nos dice, cantidad de sismos mensuales. Entonces, si usted nos dice que es el total de sismos, hace referencia al total de sismos que ocurrieron a lo largo de todo el dato o de toda la información tabulada.
y el que nos está preguntando aquí es la cantidad de sismos mensuales. Entonces, para yo poder identificar esa cantidad de sismos mensuales, yo debo conocer la cantidad de sismos que ocurren cada año y lo divido sobre los meses del año. Es decir, si para el 2001 yo quiero conocer cuántos sismos ocurrieron, yo debo sumar todos los sismos que ocurrieron en el 2001 y lo divido sobre los meses del año. Eso me va a dar a mí la cantidad de sismos que ocurrieron mensualmente para ese año. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la respuesta sería la B. Total de sismos por año sobre los meses del año, porque vamos a estimar la cantidad de sismos mensuales. Porque si escogemos la A, pues lo que estamos es tomando como si todos esos sismos hubieran ocurrido en un año específico, ¿cierto? Y ese total de sismos no es en un año específico, sino que es obviamente en diferentes años, desde el 2001 hasta el 2011. La C tampoco puede ser porque nos dice el total de sismos por año sobre días del año, tampoco aplica. Y la D nos dice el total de sismos sobre su magnitud, pues a eso no tiene nada que ver. Entonces la respuesta correcta es la B. Y obviamente la competencia es la formulación y ejecución, es decir, basado en un modelo matemático, basado en una situación, yo puedo establecer un modelo matemático y en este caso, pues, ese modelo matemático responde a esa pregunta o a esa necesidad que me solicita o que me plantea el ICFES. Muy bien. Cuarta pregunta. El promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el número de sismos más cercanos y más lejanos al promedio son. Entonces, si se dan cuenta, nos muestra o nos menciona A, 2007 y 2010 respectivamente, B, 2006 y 2005 respectivamente, C, 2005 y 2002 respectivamente, y D, 2002 y 2008 respectivamente. Voy a darles un minutico como para que puedan leer la pregunta y de pronto anoten una información, porque sé que para responder esta pregunta debemos dirigirnos a la tabla. Entonces, un minutico para que podamos analizar esta pregunta e igualmente dirigirnos a la tabla para comparar o tener presente la información del mismo. Entonces, un minutico. Bueno, me voy a regresar a la tabla para que podamos evidenciar la información. Igualmente yo también para mirar cuál de esas opciones se ajusta a la información de la tabla. Listo, muchachos, muy bien. Yo por aquí tengo una tablet donde tengo la pregunta nuevamente. Entonces se la voy a leer. Nos dice, el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el número de sismos más cercanos y más lejanos al promedio son A, 2007 y 2010 respectivamente. B, 2006 y 2005 respectivamente. C, 2005 y 2002 respectivamente. Y de 2002 y 2008 respectivamente.
Estoy listo, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Profe, no me repite la pregunta. Claro que sí. El promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Ese numerito es clave. Si de pronto están tomando apuntes, téngalo por ahí, 3.783. Los años con el número de sismos más cercanos y más lejanos, ojo, el número de sismos más cercanos y más lejanos al promedio son, 2 puntos, A, 2007 y 2010 respectivamente, B, 2006 y 2005 respectivamente, C, 2005 y 2002 respectivamente, y D, 2002 y 2008 respectivamente. Es decir, tenemos que evaluar qué dato de esta tabla está más cercano a 3.783 y cuál está más alejado. Entonces, de esas opciones, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Para mí es la C, Usted dice la C, de 2000 2005 y 2002, sí. y 2002 respectivamente. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta que nos quiera compartir? Vale, muy bien. Vamos a analizar la respuesta que nos plantea el compañero. El compañero nos dice que es la C, 2005 y 2002 respectivamente. Recuerden que el valor es 3.783 y nos dicen cuál es el año que está más cerca de ese valor y está más lejano respectivamente. Si nos vamos con la opción C, sería el 2005 es 3.849. ¿Vale? Está muy cerca de 3.783, claro que sí. Y el 2002 es 3.343. Está alejado de 3.783. Claro que sí es válido. Vamos a mirar otra opción, por ejemplo, 2006 y 2005 respectivamente. 2006 es 3.871. Está más lejos que 3.849. Entonces inmediatamente se elimina esa opción, no la tenemos presente. La de 2002, el primer año es el más cercano. 2002 aparece aquí como el año más cercano y 2008 el más lejano. 2002 el más cercano, 3.300. Pues si lo comparamos con el 2005 está más alejado. 2007 nos dice 3.362, igualmente está muy alejado. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la que el compañero nos estaba mencionando. Muy bien, la respuesta correcta es la C, dado que el promedio en el 2005 es el dato más cercano a 3.783 y el 2002 es el más lejano. Si se dan cuenta, esta es una competencia de interpretación. Basado en la información que nos da el IFES, yo establezco el análisis y respuesta del mismo. Ahora, si se dan cuenta, todo es basado en una información. No debo yo irme más allá de esa información. Eso es un error habitual, que uno pues se va más allá de la información que nos muestra y el IFES no quiere que usted se vaya de la información que se está mostrando, sino a partir de esta recopilación, esta información, elabora conclusiones, evalúa opiniones, ¿cierto? Formula modelos. No te vayas más allá de esa situación. Entonces, ese también es como el consejo, la sugerencia que les menciono. Vamos con la quinta pregunta. Nos dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es de aproximadamente A, 1 de cada 3.000 sismos, B, 1 de cada 12 sismos, C, 12 de cada 18.000 sismos y D, 12 de cada 4.000 sismos. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta, la respuesta? Y obviamente, el tipo de competencia. ¿Vale? Un minutico para leer la pregunta. Igualmente nos regresamos a la tabla porque necesitaríamos la información de la tabla para responder esa pregunta.
Listo, me voy a regresar a la tabla para que podamos visualizar la información y establecer una respuesta a esa pregunta. Entonces, me voy a regresar por aquí. Nuevamente tenemos la tabla y les voy a leer la pregunta. En la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es de aproximadamente A, 1 de cada 3.000 sismos, B, 1 de cada 12 sismos, C, 12 de cada 18.000 sismos, D, 12 de cada 4.000 sismos. Bueno, bueno, ¿cuál Profe, creen? ¿me repite los incisos otra vez, por favor? Sí, nos dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es de aproximadamente 1 cada 3.000 sismos, B, 1 de cada 12 sismos, C, 12 de cada 18.000 sismos, D, 12 de cada 4.000 sismos. Creo que es la... ¿Usted cree que es la A? ¿Por qué cree que es la A? No, pues haciendo un cálculo y dividiendo el total de todos por el año por la magnitud de 8, da un aproximado de 3.000 y algo. Entonces, creo que es uno entre cada 3.000. Bueno, ¿usted cree que es 1 cada 3.000? ¿Y cuál cree entonces que es la competencia que nos están evaluando acá? No sé, razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Bueno, listo. No creo que cuántico. O cuantitativo. Listo, está bien. Sí. Bueno, hay algo que se lo menciono también como un tic, una sugerencia, una recomendación, es que muchas de estas preguntas, que son tendencias, debemos realizar o cálculos muy sencillos o podemos tener un estimado debido a la información que nos muestra bueno, en este caso la tabla o el bosquejo o las líneas de tendencia, en fin, la ilustración en la que puede estar caracterizada la pregunta. Si nos vamos a esta tabla, inmediatamente le dicen cuál es el rango de sismos, entre 8 y 8.9. Si se dan cuenta, vemos 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, y en fin, nos dicen que el total ocurridos a lo largo de toda esa década fueron 12. Pero yo puedo evaluarlo año a año. En total por año, por ejemplo, en el 2001 ocurrieron 3.362 sismos, de los cuales uno solo fue entre 8 y 8.9. 2002 no hubo sismos en ese rango, pero miren que fueron 3.300. El compañero que tiene el micrófono encendido, por favor, que hay un retorno. Gracias. Miren el 2003, 1 de cada 3.361. 2004, 1 de cada 3.600. 2005 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, miren que más o menos la línea de tendencia es que cuando está un poquito por arriba de 3.000 sismos, se puede generar uno. Miren que a pesar que aquí aumentó a 4.000, se sigue generando uno solo. Ahora, si yo tomo el total de sismos, total de magnitud ocurrieron 12 y lo divido sobre el total del año, la tendencia más o menos va a ser 3.000, más o menos. Entonces, si nosotros evaluamos esa tendencia o esa información, ¿cierto? Teniendo presente lo que nos muestra la tabla, interpretando esa tendencia, la respuesta en este caso sería la C, perdón, es la quinta pregunta, sería la A, la que el compañero mencionaba. Uno de cada 3.000 sismos. Si yo evalúo esa tendencia, tanto año por año como por el total, más o menos esa va a ser la información. Inmediatamente descarto las demás porque me dice 1 de cada 12 sismos, eso es totalmente falso. Para ese rango, el otro es 12 de cada 18.000 sismos, pues tampoco. No, miren que esa no es como la línea de tendencia. D tampoco, 12 de cada 4.000 sismos tampoco. Miremos que la tendencia que nos muestra la tabla es 1 o 2 cada 3.300, cada 4.000, pero también hay años en los que no ocurre. Entonces, esa tendencia tiende también a bajar. Entonces, la respuesta correcta es la A y la competencia aquí es la competencia de interpretación. ¿Vale? Si se dan cuenta, miren que basada en una información, nosotros podemos establecer unas conclusiones y obviamente tomar esas conclusiones y llevarlas al contexto de las opciones.
¿Cuál de mis conclusiones se adapta a esas opciones o es válido para esas opciones? Muy bien, como ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, vamos a analizar esta última situación y a responder la última pregunta correspondiente. Entonces nos dice, antes de fallecer, la señora Antonia organizará tu testamento, en el que hereda a sus sobrinos y a los hijos de estos, pues son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una casa actualmente, que actualmente vale 240 millones de pesos y un porcentaje en un apartamento que actualmente vale 160 millones de pesos. A continuación se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un fragmento de su testamento. Miren, tenemos un diagrama, ¿cierto? Que nos muestra a la tía y obviamente los sobrinos y los hijos de los sobrinos. Ahora nos dice aquí el valor que me corresponde en cada uno de los bienes en los que tengo participación debe distribuirse en partes iguales entre mis entre mis cinco sobrinos. El dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que éste haya tenido. Entonces, en este caso son, ¿qué? 240 y 160 son 400. Entonces, a cada uno de ellos le va a tocar una fracción de esos 400, una parte equitativa. Pero, por ejemplo, Beatriz, que murió, la parte de ella se distribuye en la mitad a Patricia y a Jaime, ¿cierto? Dado que ella está muerta. Entonces, por ejemplo, la parte que le tocó a Antonio, que ya está fallecido, ese dinero que le tocó a Antonio se le va a dar directamente a Juan. Héctor recibe un dinero, pero dado que está vivo, sus hijos no van a recibir ningún porcentaje. Eso es lo que mencionó la tía Antonia, y pues obviamente la información que nos muestra el IFES. Entonces, un minutico nuevamente para que lo podamos leer e irnos a la última pregunta. Listo, muy bien. Vámonos a la última pregunta. Voy a adelantar aquí. Entonces nos dice, Patricia está muy contenta, pues afirma que de la forma en que su tía repartió el dinero de sus bienes, ella obtendrá más dinero que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos de la tía según el esquema. La afirmación de Patricia es, A, incorrecta, pues de cualquiera de las dos formas los herederos reciben 32 millones de pesos. B, correcta, pues según el testamento la herencia se distribuye entre 6 personas, de la otra forma debe de repartirse entre 8. C, incorrecta, pues Patricia recibirá 10% de la herencia, que es menor que el 12.5% que recibirá con la otra distribución. D, correcta, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano. Entonces, un minutico para leer y obviamente así sea uno de ustedes, porque hoy están tan participativos, pues nos diga cuál cree que es la opción correcta.
Listo, muy bien, muchachos. ¿Cuál de ustedes desea responder esta última pregunta para finalizar el día de hoy? ¿Algún voluntario? ¿O me va a tocar nuevamente seleccionar a alguien a dedo? Vamos a ver entonces, porque como lo veo tan participativo, vamos a llamar a alguien por aquí aleatoriamente. Vamos a ver aquí los participantes. Profe, yo creo que es la B. Bueno, Sergio, vamos a ver qué nos dice. Bueno, muy bien, Sergio. Usted dice que es la B, ¿por qué? Pues porque tiene razón de que solo se distribuye entre 6 personas, porque a la última familia que, ¿cómo es? Creo que es la de Héctor. Bueno, vamos a regresarnos un poquito al bosque. Entonces, ya sabemos que el dinero que va a repartir la tía son 400 millones. Y ella lo que dice es que ese dinero se debe distribuir equitativamente entre los sobrinos, ¿cierto? ¿Son cuántos sobrinos? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Entonces, quiere decir que para cada sobrino le tocaría 80 millones de pesos, ¿cierto? Porque 5 por 8, 40, 400 millones. Ahora, aquí lo que nos menciona también es que si el sobrino falleció, el dinero que supuestamente iba a recibir ese sobrino se debe partir Los hijos. entre los hijos de forma equitativa. Entonces, Beatriz, que recibió 80 millones de pesos, como falleció, esos 80 millones de pesos se van a distribuir en 40 millones para Patricia y 40 millones para Jaime, ¿cierto? Obviamente, Patricia y Jaime reciben menos dinero que los sobrinos, que Jacinto, que Blanca y que Héctor, porque cada uno de ellos recibe 80 millones de pesos. Entonces vamos a ver cuál de estas condiciones se adapta a la opción de respuesta. Entonces nos dice incorrecta, pues de cualquier... Yo creo que la C. Usted dice que es la C. Vamos a analizarla, pues dado que ahora es que ustedes van a participar ya cuando estamos analizando la situación. Pero bueno, vamos a tenerla presente que la compañera menciona que es la C. Entonces la A nos dice incorrecta, pues de cualquiera de las dos formas los herederos reciben 32 millones de pesos. Ya sabemos que es falso por el análisis que hicimos rápidamente. B, correcto, pues según el testamento la herencia se distribuye entre 6 personas, de la otra forma debe repartir entre 8. Eso no va al contexto que nos está mencionando la situación. Incorrecto, pues Patricia recibirá el 10% de la herencia. Bueno, tiene sentido porque habíamos dicho que ella, su papá, que recibió 80 millones de pesos, falleció, entonces de esos 80 millones se partió miti-miti, como decimos nosotros, entre Patricia y su hermano, entonces cada uno recibió 40 millones de pesos. 40 millones de pesos es el 10% de los 400 millones, que es menor que el 12.5% que recibirá con la otra distribución. Y correcto, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano. Realmente la D no va al caso. Ya sabemos que la A tampoco va al caso. Entonces, obviamente, lo que mencionaba la compañera ahora, muy bien, la respuesta correcta es la C, ¿vale? Porque se ajusta a la condición de esa distribución que nos mencionaba el contexto de la pregunta y que obviamente esto es una competencia de argumentación. Basado pues en esa información, yo evalúo cuál de esas afirmaciones que dan los actores que participan en la situación planteada es correcta o incorrecta. Entonces, muy bien, muchachos, eso realmente es lo que pues habíamos mencionado el día de hoy. Espero que, voy a dejar por aquí de compartir, espero que este espacio haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes. Sé que desde bienestar y desde virtualidad seguiremos trabajando en otros tipos de talleres que serán dictados por otros docentes. Entonces esperamos que puedan, pues, obviamente participar. Bueno, veo que por aquí levantaron la manito, claro que sí. La compañera Roseli, ¿sí? Cuéntenos. Bueno, entonces muchachos, no les quito más tiempo. Recuerden que les hemos compartido acá, en este caso Samuel y mi persona varias veces, los enlaces para que se puedan pues registrar, confirmar su asistencia, tanto en el enlace de bienestar como en el enlace de virtualidad, ¿vale? Por favor, diríjense los dos enlaces. Espero que este espacio haya sido muy enriquecedor. Estemos pues muy pendientes a los otros espacios destinados
para que pues obviamente puedan participar y pues adquirir todos estos tips o recomendaciones para el análisis de esos tipos de preguntas. Bueno, veo que Sergio levantó la mano. Dígame, Sergio. Profe, con respecto a los formularios, el segundo no deja diligenciarlo, dice que necesitas permiso. Le aparece esa condición. Bueno, es que deben iniciarlo con el correo institucional, ¿vale? Deben abrir el correo institucional para que les permita realizar ese segundo formato de asistencia. Entonces los invito a que ingresen con su correo institucional y obviamente pues puedan diligenciar esa encuesta. De todas maneras, ya con lo que hayan realizado la de bienestar, pues es correcta. Bueno, ya con lo que hayan diligenciado la primera información, ya Samuel me la facilita y pues nosotros desde virtualidad también lo podemos registrar. Entonces no se preocupen. No les quito más tiempo para que puedan pues pasar un feliz sábado, puedan pues seguir con sus labores y puedan pues obviamente continuar con todas sus actividades. Bueno, la grabación yo se la voy a compartir a Samuel y pues Samuel se la dejará pues llegar a cada uno de ustedes. Entonces, como para que tengan también esa información. Espero que pasen un feliz día y espero que este espacio haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Muchas gracias. Con gusto, feliz día para todos. Gracias, buen día. Hasta luego.